poderes curativos. También fue acusado de asociarse con prostitutas, ladrones y recaudadores de impuestos. Ahora la historia y la arqueología están pintando una imagen más clara de dónde vivía, quién era, qué hizo y por qué fue visto como una amenaza. Jerusalén hoy es un lugar en donde las tensiones políticas y religiosas nunca se alejan de la superficie. Este es el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados en el judaísmo, es donde los judíos vienen a rezar. Muchos oran por la libertad de vivir en una tierra solo para ellos. Los historiadores ahora se dieron cuenta de que hace 2000 años los judíos también aquí soñaron con la libertad. En el tiempo de Jesús, ellos estaban perdiendo no solamente la tierra bajo el poder de Roma, sino que ellos están perdiendo por los impuestos del César, quien cada vez exige más. Tú tienes un pueblo oprimido, gente que está perdiendo la esperanza. Tienes personas que se están volviendo más y más a creer que Dios pronto debía hacer algo. Los pergaminos del Mar Muerto escritos en el siglo II a.C. revelan que los judíos creían que tarde o temprano Dios enviaría un Mesías, un Salvador. En el tiempo de Jesús, Jesús era como el Papa de los judíos, hizo que la religión alcanzara niveles de popularidad como un gran partido de fútbol, así como en Manchester, Inglaterra. El entusiasmo está ocurriendo en Jerusalén, pero la agitación no se trata de un juego de fútbol, se trata de Dios y su pronta venida. A lo largo de los siglos, los judíos habían visto a varios Mesías ir y venir. Jesús no fue el primero, anteriores Mesías habían conducido levantamientos armados. Jesús era el líder militar sin ninguna tropa. Después de pasar 40 días y noches, solo en el desierto, él regresó a Galilea, con un plan que a su manera era más revolucionario que todos los demás. A tan solo 20 millas al este de Nazaret, en el gran lago conocido como el Mar de Galilea, Jesús escogió a su grupo de discípulos, en lugar de reclutar a los candidatos obvios como revolucionarios endurecidos. Jesús escogió a un grupo improbable de personajes. Su primer recluta y mano derecha era un pescador, de nombre Simón Pedro. His first recruit and right-hand man was a fisherman. His name was Simon Peter. Un descubrimiento reciente, aquí en las costas del lago, ha ayudado a los arqueólogos a entender qué tipo de vida vivían personas como Pedro. En 1985, una sequía severa provocó que el lago descendiera, revelando un antiguo y extraordinario hallazgo. Enterrado junto a unos objetos de cerámica de 2000 años de antigüedad, los arqueólogos hicieron uno de los más grandes descubrimientos de los tiempos modernos, un antiguo barco de pesca. Fue una delicada operación de rescate. Cada pieza de madera fue identificada con cinta roja y luego, una espuma especial mantuvo el barco intacto y permitió a los arqueólogos quitar el barro del barco. Each piece of timber was identified with red tape. Then a special foam kept the boat intact and allowed archaeologists to prise it away from the mud. Orna Cohen, the excavation's leader, de las excavaciones, se sorprendió al encontrar el barco tan bien conservado. Ese es uno de los milagros que tenemos. Este barco se conservó, solo porque tan rápido como se hundió, se llenaría con limo y arcilla, como de un río cercano a este, manteniéndolo en una condición de oxígeno muy limitada, lo que ralentizó toda la actividad bacteriana, por lo que se ha conservado tan bien.
Mientras el barco se estaba secando lentamente con una solución química, se realizaron pruebas de radiocarbono para determinar la edad de la madera y se dató entre las fechas 40 a.C. y 40 después de Cristo, incluyendo los años en que Jesús vivió. El barco estaba hecho de varios tipos de madera de segunda mano y clavos de hierro. Apodado el barco de Jesús, la reliquia es ahora orgullosamente exhibida en un museo en Galilea, pero realmente podría haber pertenecido a uno de sus discípulos. El tamaño, sin duda, está cerca del barco que Pedro habría utilizado. En el Evangelio de Juan, se menciona que el barco de Pedro pudo llevar al menos 7 discípulos. Este barco es de 26 pies de largo, suficientemente grande para llevar esa cantidad de personas. Esta es una réplica de ese primer siglo. El barco puede parecer como del tipo humilde que un pescador podía darse el lujo, pero en la Galilea antigua, la madera era rara, y un barco como este era de lujo. Cohen cree que Pedro no era un hombre pobre. Se puede suponer que las personas con esas condiciones se consideraban alguien acomodado, el que poseía un barco de este tipo era relativamente alguien bien económicamente, considerado rico. Whoever owned such a boat was very relatively well-doing person, considered rich. Jesús también reclutó al hermano de Pedro, Andrés, y a 2 pescadores más, Santiago y Juan. Pero la campaña de reclutamiento inusual de Jesús no se detiene allí. También se acercó a Mateo, un hombre judío empleado, recaudador de los impuestos de los judíos. Entonces estaba Judas, el tesorero del grupo, y el discípulo quien desempeñaría un papel clave. La última semana de la vida de Jesús marcó un enfoque inusual, rompiendo con las tácticas utilizadas por los anteriores Mesías, anteriores revolucionarios que se ocultaban en cuevas, en lugar de estar en la calle. Los evangelios dicen que Jesús y los discípulos vivían abiertamente en un pueblo pesquero, llamado Capernaum, a tan solo 5 kilómetros en donde el barco del primer siglo fue encontrado. En el extremo norte del mar de Galilea, los arqueólogos han identificado restos de la antigua Capernaum. Se había convertido en un santuario para los peregrinos, una oportunidad para que recordaran muchas de las historias de los evangelios. Los arqueólogos también creen que pueden haber identificado la casa de uno de sus discípulos. La tradición en el Oriente Medio ha sido preservar los sitios vinculados a Jesús, construyendo iglesias en la parte superior de ellos. Las excavaciones que empezaron aquí, hace 100 años atrás, muestran una serie de antiguas iglesias, construidas alrededor del siglo I. Con relación a esto, una iglesia moderna fue construida sobre las ruinas. La iglesia ha probado ser muy controversial, ya que oculta las ruinas. Mordecai Aviam es uno de los principales arqueólogos en Galilea. Él y muchos de sus colegas están convencidos de que saben qué discípulo vivía allí. En una de las paredes enyesadas encontraron marcas, tan tempranas como del siglo III después de Cristo. Las marcas, aunque no están completas, llevan el nombre de Simón o el nombre hebreo, Shimón, nombre hebreo de Pedro. Así podemos suponer que las personas que vinieron aquí sabían que esta era la casa de Pedro. En una zona rural, y en un pueblo como este, las familias vivían cientos de años en la misma casa, así que cuando la gente venía aquí, probablemente al final del segundo o comienzos del tercer siglo, y preguntaba a los nativos, ¿saben quién era un hombre llamado Simón Pedro? ¿Vivió? Decían, oh sí, se supone que en este edificio, él y sus tataranietos vivían allí. Puede ser difícil visualizar la casa de Pedro ahí, o incluso en Capernaum. Los arqueólogos creen que ahora tienen suficiente información para recrear el cómo era. El tamaño de la zona excavada sugiere que era una ciudad de unas 1.500 personas. Ninguna evidencia ha salido a la luz de dónde vivía Jesús,
Pero lo que los arqueólogos pueden decir, con base, es que la casa de Pedro habría sido una de varias con vistas a una guardia común de la corte, así que, tal vez Jesús y Pedro fueron vecinos. So perhaps Jesus and Peter were neighbors. Around the courtyard, people would have continued with their daily tasks, baking bread or carpentry. Las personas habrían continuado con sus tareas de elaboración de pan o carpintería. Las casas eran simplemente grandes, porque aquellas familias vivían unas con otras, sus hijos e hijas, y sus esposas, esposos y sus hijos. Todos vivían en un edificio grande, como en los pueblos hoy en día, otros pueblos en otros lugares en el mundo. Como en muchos pueblos hoy en día, pensaban que las mujeres eran inferiores a los hombres en aquel tiempo. Sin embargo, los evangelios dicen que Jesús incluyó a María Magdalena y al menos otras 5 mujeres entre sus seguidores más cercanos. Es el único maestro que conocemos de la antigüedad que incluye a las mujeres en su grupo. Juan lo presenta hablando con una mujer samaritana. Y lo gracioso es la actitud de los discípulos, enojados por esto. ¿Cuál es el problema con este hombre? Porque es incluso diferente a sus seguidores. Jesús nunca se casó ni tuvo hijos. Sus discípulos se convirtieron en su familia inmediata. Ellos entendieron literalmente, va a traer al ejército romano a sus rodillas. Pero el número de discípulos que escogió es una pista de que Jesús no estaba apuntando a los romanos. El número 12 no era una casualidad, recordaban las 12 tribus que originalmente fundaron Israel. La gente en ese momento habría entendido. Los eruditos del simbolismo creen que Jesús estaba procurando un nuevo comienzo. Él quería que Israel volviera a los ideales de sus padres fundadores. Los judíos del primer siglo estaban tan hambrientos de justicia como la gente de hoy. Ellos entendían que el Dios de todo el mundo era un Dios de justicia, y por lo tanto, si Dios finalmente cumplía su promesa, conseguirían justicia, paz y misericordia, que era lo que Jesús estaba ofreciendo básicamente, al confrontar, no solo a los romanos, sino también a las autoridades judías de Jerusalén. La base del poder en la sociedad judía y sede de la fe judía era el templo. Jesús había visto por primera vez el majestuoso edificio de mármol dorado cuando llegó a Jerusalén a la edad de 12 años. El templo estaba dirigido por una clase aristocrática de sacerdotes judíos, personas con las que Jesús tomaba parte. Varios textos antiguos describen vívidamente sus deberes. Todos los días, al amanecer y al atardecer, hacían el sacrificio de corderos blancos puros a Dios. La sangre de sacrificio era tomada en el santuario y rociada frente a una gran cortina. Los judíos creían que la presencia invisible de Dios habitaba detrás. La quema de incienso fue diseñada para mantener el santuario puro, pero de acuerdo a los evangelios, Jesús entendía que el templo tenía que corromperse. El templo no era solo el lugar de adorar, era un tesoro judío. El banco judío es la base de la autoridad judía y, por supuesto, cuando usted tiene autoridad, usted tiene el problema del abuso de autoridad. Jesús se convertiría en un feroz crítico del sistema del templo, pero él no estaba solo. Hernán Isele, arqueólogo hebreo, ha encontrado en los rollos del Mar Muerto evidencia de un disgusto generalizado. Los pergaminos fueron obra de una secta judía, los esenios, quienes salieron de Jerusalén en protesta del poder de los sacerdotes del templo y su entorno.
una comunidad rival a 20 millas de Qumran. En las costas del Mar Muerto, si necesitabas incienso para el altar, entonces tenías que hacerlo tú. Ellos no te ayudarían. No se lo dirían a nadie, para que fuera comprado a su familia y a la gente en Qumran. En la escuela criticarían a los sacerdotes por guardar esos secretos, tomando tanto dinero del presupuesto del templo como fuera posible. No fue sino hasta que los arqueólogos desenterraron las calles de Jerusalén que encontraron evidencia de cómo los sacerdotes pasaron su dinero. En 1967, arqueólogos que trabajan en lo que hoy es el barrio judío de la ciudad encontraron detalles esclarecedores del estilo de vida lujoso disfrutado por los sumos sacerdotes. El área ahora ha sido remodelada, pero antes de eso, los arqueólogos llevaban 14 años excavando, y lo que encontraron había sido preservado bajo esos edificios. Restos de un gran primer siglo, casas decoradas y amuebladas en el mejor estilo de la época. Sin duda uno de los más ricos hogares en Jerusalén se encontraba cerca del templo, por lo que podría haber pertenecido a uno de los sumos sacerdotes, pero no había ninguna prueba directa. So it could have belonged to one of the high priests, but there was no direct proof. Entonces los arqueólogos encontraron esto, un baño ritual utilizado para la purificación diaria. Los judíos creían que el contacto con el cadáver de un animal muerto o con fluidos corporales como la sangre, los hacía ritualmente inmundos. Jesús mismo se habría dado baños rituales regulares. Como la mayoría de los judíos, él habría utilizado las instalaciones públicas. Cada ciudad la tenía. Unas pocas personas podrían tener su propia habitación de baño ritual privado, pero esta casa palacial tenía varias. Esto solo podría significar que debió pertenecer a uno de los principales sacerdotes. Tengan por seguro que no se mezclaban con la gente común. Los sacerdotes tenían incluso un puente privado que unía sus mansiones con el templo. El resto de la gente, incluyendo a Jesús, caminaba por debajo de ellos. Pero eso era solo la mitad de la historia. También hay evidencia de que los sacerdotes estaban manipulando las leyes de pureza judías para mantener a los indeseables abajo. Antes de que los judíos pudieran entrar en el templo tenían que purificarse ellos mismos. Rodney Reich, uno de los principales arqueólogos que excavan alrededor del monte del templo, ha llegado a la conclusión de que en el tiempo de Jesús la preocupación con la pureza se había convertido en una obsesión. Reich sugiere que las paredes de los baños originales habían sido cuidadosamente recubiertas. Hoy en día solo los muros desnudos de roca y piedra permanecen. Este baño ritual es solo uno de los más de 100 encontrados alrededor del perímetro del monte del templo, que se utilizaban para purificar más que el cuerpo, el alma. Cuando los peregrinos llegaron a Jerusalén, puede que hubieran tenido que usar este gran baño para sus utensilios de la casa, e incluso para sus camas y colchones. Fue considerado en aquellos días como obsesión. Imaginemos a las personas que se reunían aquí durante el festival. Venían en peregrinación, vivieron aquí en tiendas de campaña. ¿Qué hubiera sucedido si una cama se convertía en impura? Digamos que una mujer con la menstruación tocaba algo impuro. Si alguien regresaba de los muertos y la tocaba, tenían que purificar ese colchón en particular. Esto podría haberse hecho aquí, pero no importando cuántos baños rituales tomaran, la ley judía no permitía a algunas personas entrar en el templo. La Misná, un libro que cita las reglas de aquellos tiempos, dice que a otros como los cojos, ciegos, enfermos y deformes se les prohibía entrar. Estas eran las personas que Jesús quería alcanzar primero en su lista. El Evangelio de Juan narra la historia de un estanque de agua. En un lugar llamado Betesda en Jerusalén, los enfermos se reunían aquí, con la esperanza de recibir sanidad.
Los enfermos creían que la agitación de las aguas era una señal de que el estanque tenía poderes milagrosos, y todos se apresuraban a bañarse en él. Pero un hombre paralítico nunca había podido llegar a las aguas, y cuando Jesús lo vio le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». When Jesus saw him, he said, "Get up, pick up your mat and walk." Cuando se le preguntó al hombre paralítico quién lo había curado, dijo que no tenía idea. Aunque las historias de tales curaciones son sorprendentes, han desconcertado a aquellos que tratan de dar sentido a la misión de Jesús. Si Jesús realmente tenía un don para la sanación, ¿cómo podría esto probablemente contribuir a su causa? En el escenario para la historia de los paralíticos, el hombre realmente existió. It's now known that the setting for the story of the paralyzed man really existed. Aunque no hay estanques llamados Bethesda en Jerusalén, hoy día los arqueólogos saben dónde buscar, gracias al Evangelio de Juan, que escribió que Bethesda estaba justo afuera de las puertas de las ovejas. Las puertas estaban al norte de la ciudad. Esa ubicación hoy es un importante sitio arqueológico con ruinas que datan de la época de Jesús. Los arqueólogos descubrieron un templo del primer siglo, de Asclepio, el dios romano de la curación. También encontraron una serie de pequeñas rocas y estanques. Jerome Murphy O'Connor participó en esas primeras excavaciones y no tiene ninguna duda de que este es el escenario de la historia del hombre paralítico. La ubicación que Juan da, en el capítulo 5 del Evangelio, es que estaba fuera de la puerta de las ovejas, y la puerta de las ovejas estaba en la pared norte, a unos 50 metros al sur de aquí. Delante de las puertas de las ovejas, los romanos construyeron dos grandes estanques, típicos baños romanos, en donde los ciudadanos comunes podrían venir y bañarse durante el día. Los enfermos saldrían por la noche, pero se dirigían a un lugar detrás de las piscinas gemelas, en donde los romanos también habían construido un pequeño templo a Asclepio, y debajo de él habrían estado una serie de pequeñas zonas como esta, y es exactamente en donde estarían las personas enfermas. En contraste con el contexto de la historia americana, Jesús usó la curación para desafiar el sistema del templo. En una ocasión, después de curar a un leproso, Jesús lo envía al templo, a los sacerdotes, para hacer las ofrendas establecidas por la ley. Jesús insertó a estas personas nuevamente en la sociedad, y no solo los insertó de nuevo a la sociedad, sino que desafió las nociones religiosas del momento. A las personas que tenían alguna enfermedad, que habían sido sanadas de lepra, Jesús les dijo que subieran al templo, pero la gente estaba totalmente excluida por su desafortunada condición. En la antigüedad, de las personas que tenían cualquier tipo de enfermedad, se pensaba que la merecían. La paga del pecado era muerte. Si te enfermabas, te lo merecías. Cualquiera que pudiera sanar sin necesidad de la medicina moderna podría atraer a una gran multitud. Esto puede explicar la popularidad de Jesús en Galilea. Sin embargo, las sanaciones no provocarían la muerte. Algo más debió haber alterado al alto mando judío. Estas son las ruinas de Gerrás, en Jordania, una ciudad romana construida en el siglo I a.C. Se construyó a partir de los impuestos recaudados en provincias como Judea. El impuesto estaba a cargo de la administración romana.
Según los historiadores, en la época de Jesús, el impuesto fue especialmente despreciado en cualquier sociedad. Todavía hoy, la gente ve los impuestos como algo malo. Todos sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero no nos gusta la gente que viene a hacerlo. Los asistentes de estacionamiento y ese tipo de situaciones en que sentimos que son una intrusión en nuestra vida. La libertad se ve agravada por el hecho de que los impuestos estaban siendo recogidos para Roma, y el ciudadano común judío se molestaba porque eran para los ricos y poderosos y pensaban, ¿por qué debemos pagar más dinero a ellos? Ya tienen muchos recaudadores de impuestos. Los romanos no solo hacían el trabajo sucio, empeoraron las cosas, manteniendo una corte para sí mismos, ante los ojos de muchas personas, incluyendo a las autoridades religiosas. Esto hizo que los vieran mal. Pero Jesús dio la bienvenida a Mateo, por ejemplo, uno de sus discípulos era un recaudador de impuestos. De hecho, los evangelios dicen que Jesús compartía alimentos con toda clase de pecadores, incluso prostitutas. Gente también despreciada por los sacerdotes, ya que al igual que los recaudadores de impuestos, podían haber estado en contacto con gente impura, como gentiles. Los romanos no habían sido circuncidados. Para los judíos, un buen judío no debía ser visto compartiendo con una ramera. Una compartía con él, y por supuesto, puedes imaginar los rumores de la gente. Él no solo comparte con recaudadores de impuestos, sino también con todo tipo de personas. Solo los sacerdotes del templo, que actuaban en el nombre de Dios, podían perdonar a los pecadores, pero Jesús sorprendió a todos al tomar el asunto en sus propias manos. En una ocasión, Jesús fue invitado a cenar. Una prostituta angustiada entra en la casa como cualquier otra persona, y mientras la mujer lloraba, sus lágrimas cayeron sobre sus pies. Cubría sus pies con besos y los frotó con menta blanca. Cuando terminó, Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados. Los evangelios dicen que los sacerdotes estaban indignados, pero Jesús les decía que Él estaba simplemente siguiendo las leyes judías, que dicen que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Las acciones de Jesús sacudieron el sacerdocio del templo. Cualquiera que convocaba grandes multitudes estaba obligado a ser considerado como una amenaza. Ellos, al ver todo esto, como de alguna manera había empezado un levantamiento en el ámbito social y las estructuras normales como había ocurrido en otros tiempos, debieron considerar a Jesús como un personaje peligroso. Sin embargo, Jesús no se detuvo allí, también les contó historias con un mensaje profundamente inquietante, y no solo para los sacerdotes. Una de las historias más conocidas, contadas por Jesús, es la parábola del buen samaritano. Había una vez un hombre judío que comenzó un viaje y fue atacado por un ladrón, y dejado por muerto. Por el camino pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Luego otro sacerdote, siguiendo su camino, también lo dejó, pero un samaritano que por allí pasaba tuvo compasión de él, vendó sus heridas, y lo llevó a una posada e incluso le dejó un poco de dinero para que el posadero lo cuidara. La mayoría de la gente piensa que la parábola se trata de ayudar a los extraños en necesidad, pero en el primer siglo habría transmitido un mensaje profundamente inquietante. Para los samaritanos no eran extraños, pero los vecinos seguían siendo los descendientes de los samaritanos, en Samaria entre Jerusalén y Galilea. Este es su festival anual de Pascua, cuando sacrifican 13 corderos que son luego cocinados en áreas especiales. Los samaritanos y los judíos adoraban al mismo Dios y celebraban algunos de los mismos rituales.
Mucho antes de la época de Jesús, había una gran división, y los judíos y los samaritanos eran enemigos. La parábola fue impactante para ellos, porque amar a su prójimo significaba también amar a sus enemigos. The parable was shocking to them because loving your neighbor also meant loving your enemy. Jesús intentaba derribar las barreras que separaban a la gente. Para todas estas tremendas barreras, Jesús es un rompebarreras. Ahora, cuando tú atacas una barrera, te has metido en el problema de ser golpeado por su colapso. Una cosa era contar historias desestabilizadoras en Galilea. Luego Jesús tendría que decidir si confrontar a los sacerdotes en persona. Primero refinó su mensaje. Este es el monte de las bienaventuranzas, el lugar del Evangelio en que Jesús pronunció el Sermón del Monte, su visión más detallada de cómo él marcaría el comienzo de una nueva era. Al lado de Capernaum, los arqueólogos no pueden estar seguros de que era el lugar correcto para el Sermón del Monte. Bien podría haber estado en algún lugar de esta área, pero en realidad no lo sabemos. En cualquier caso, para empezar, esta colina es bastante pequeña, pero cualquiera de las colinas detrás de donde estamos, o al otro lado del lago, probablemente fue. No había televisión, ni radio, ni medios de comunicación, no tenía nada de eso. Así que lo que Jesús tuvo que hacer era decir las mismas palabras repetidamente, así muchas personas podrían recibir el mensaje. Ahora, es muy probable que lo que tenemos en el Evangelio de Mateo que llamamos el Sermón del Monte es sin duda una versión editada y en forma de algunos de los dichos que Jesús había contado en diferentes ocasiones. Los Evangelios mencionan a menudo a la gran multitud que se reunía para escuchar a Jesús hablar, pero ¿cómo pudieron haberlo escuchado después de todo? No había altavoces. Estas maravillosas colinas están en los contornos de un anfiteatro natural. Estamos aquí parados en el mar de Galilea en la bahía de las parábolas y tenemos un actor de pie aquí, y puedo oír a ese actor hablando perfectamente desde 200 metros de distancia. Uno de los hechos más memorables de Jesús aquí fue la oración del Señor. Algunas de sus líneas nos hablan del perdón de nuestros pecados. A medida que perdonamos a aquellos que nos ofenden, estamos haciendo su voluntad. La oración del Señor todavía es recitada por millones de personas en todo el mundo, y docenas de idiomas. Aquí todavía se puede escuchar en el idioma en el que Jesús habló. Esta pequeña iglesia se encuentra en la antigua ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús hablaba a sus amigos o a sus discípulos, lo hacía en arameo. Ya no lo hablan en Galilea, así como otras lenguas antiguas. El arameo arcaico todavía se habla en algunas partes remotas de Siria. La Iglesia Ortodoxa es lo más cerca en donde podemos llegar a escuchar una pronunciación similar a la de Jesús en la oración del Señor en arameo. Pudo haber sido una oración memorable, pero muchos sentían que la oración por sí sola no iba a llevar a Jesús muy lejos, por lo que todos se preguntaban por el uso de la violencia, si Jesús se quedaría tranquilo. Si les golpeaban en la mejilla derecha, él dijo que ofrecieran también la otra, en el Sermón del Monte. Nos encontramos con dichos que nos desconcertan, inicialmente porque suena como si Jesús estuviera diciendo, sé un tonto y deja que las personas caminen sobre ti. Poner la otra mejilla es un ejemplo, pero no se trata de eso. De acuerdo con Tom, Jesús estaba usando la expresión como una metáfora para resistir pacíficamente sin violencia. Para muchos estudiosos, darle a alguien un golpe en la mejilla derecha, con la parte posterior de la mano derecha, es un tipo de desprecio degradante, que es lo que se le hacía a un esclavo, o niño o muchacha en esa cultura.
Una mujer diría, golpéame la otra mejilla como una forma de decir, golpéame de nuevo si quieres tener problemas. Es una forma de reafirmar la propia dignidad, una forma de enfrentar a quien te está menospreciando. So that we're equals. It's a way of reaffirming one's own dignity, often with a kind of wry humor at the expense of the bully who's putting you down. Jesús estaba abriendo nuevos caminos, dejando claro que estaba al mando. Estaba descartando el camino de la violencia, tomada por los mesías anteriores. Jesús está diciendo, vence con el bien al mal. Jesus is saying, if you fight evil with evil, it's always evil that wins. And somehow a different way of conquering evil has to be Ningún found. líder, ningún profeta en la historia judía había hablado en tales términos. Por un año, tal vez 3, Jesús viajó por el país, predicando su mensaje revolucionario. For a year, maybe 3, Jesus traveled the country preaching his radical message. Él causó aún más indignación al llevarlo a los gentiles. En una ocasión en su ciudad adoptiva de Capernaum, un oficial romano le pidió que sanara a un suyo que estaba gravemente enfermo. Esta fue una gran prueba. El Mesías debía venir solo a salvar a los judíos, pero nuevamente, Jesús cumple las expectativas y sana al siervo. Jesús fue a la casa de un gentil a comer, un pecador, o quien fuera, señal de que estaba rompiendo las barreras normales. To go to the house of a Gentile or to do something in relation to a Gentile would have been like Jesus going to eat with a sinner or whoever. It would be a sign that he was breaking through normal barriers. Pero si eso era todo lo malo que Jesús veía en la sociedad judía, entonces podría haberse quedado aquí en Galilea sanando a los enfermos y contando historias. En cambio, los evangelios dicen que Jesús decide actuar de una vez por todas. Instead, the Gospels say that Jesus decides to make a stand once and for all. Les dijo a sus discípulos que no había tiempo que perder. Tuvieron que dejar sus posesiones, sus barcos, incluso sus familias, y seguirlo. Even their families, and follow him. Caminaron desde Galilea a Jerusalén para enfrentar a los sacerdotes del templo. A medida que avanzaban, los discípulos pueden haberse preguntado, ¿cómo Jesús lo había hecho hasta el momento? Jesús había usado el poder simbólico de la sanación en parábolas para socavar su autoridad, pero eso era relativamente seguro en Galilea. Sus acciones mostraron que Jesús planeó seguir adelante con las protestas simbólicas, en esta ocasión ante los ojos de los sacerdotes del templo. Only this time under the very noses of the temple priests. Al igual que los judíos religiosos de hoy, los judíos del primer siglo conocían las Escrituras y sabían qué señales predecían la venida del Señor y el Mesías. Incluso enseñaban cómo podía ser reconocida la venida del Señor. El anuncio de la venida del Señor, montando en un asno, proviene del profeta Zacarías, que habla de un rey, quien vendría como un hombre de paz, y no como un hombre de guerra. Jesús decidió presentarse y desafiar a los sacerdotes entrando a la ciudad santa. Jesús crea un antecedente al entrar a través de la legendaria puerta este. Al parecer Jesús estaba cumpliendo varias profecías deliberadamente.
Jesús estaba trayendo conscientemente el juicio de Dios sobre la ciudad y el sistema del templo que rechazaba su mensaje. There are several prophecies that Jesus seems deliberately to be picking up and echoing, and it appears that Jesus was consciously acting out God's judgment on the city and the temple system. Los sacerdotes se habían indignado de que Jesús pensara que él mismo era el Mesías. Pronto descubrirían que Jesús podría haber elegido la semana más peligrosa para entrar en Jerusalén. Messiah, God himself? They would soon find out. Jesus couldn't have picked a more dangerous week to enter Jerusalem. Los evangelios narran que él llegó a tiempo para el festival de la Pascua. Los judíos hasta el día de hoy recuerdan la salida de los hebreos de Egipto. Ellen Bond, experta en la política del período, cree que el tiempo de Jesús fue deliberado. Miles de personas se estaban reuniendo en Jerusalén. En esta pequeña y diminuta ciudad se amontonaban en el interior de los muros. Fue un tiempo muy tenso y toda la ciudad, creo que hubiera sido como un inmenso polvorín que simplemente necesitaba una chispa. El gobernador romano, a cargo de Judea, para ese tiempo, estaba a 60 millas de distancia, en Cesarea. Su nombre era Poncio Pilatos. Él también habría tenido que hacer el viaje a Jerusalén, aunque no a propósito. Había tenido que dejar su agradable y fresca villa en Cesarea, llena de todas las cosas paganas a las que estaba acostumbrado. Tendría que hacer el viaje, con una cantidad considerable de tropas, hasta Jerusalén. En esta pequeña y diminuta ciudad se amontonaban en el interior de los muros. Fue un tiempo muy tenso y toda la ciudad, creo que hubiera sido como un inmenso polvorín que simplemente necesitaba una chispa. La fiesta atrajo a tanta gente de todo el imperio, que había una preocupación desde el punto de vista romano, de que allí pudieran ocurrir disturbios e insurrecciones. No era un buen momento para tener rebeldes salvadores haciendo levantamientos. Así es precisamente como lo verían. Para cuando se acercaba la tarde de su llegada, los evangelios dicen que Jesús estuvo alrededor del área del templo. Él tendría que cruzar por una gran puerta, justo aquí en el muro sur. Un largo túnel conducía desde la puerta hacia el sur, hacia el patio de los cambistas. Los peregrinos debían cambiar sus monedas impuras por monedas puras del templo. Las monedas eran utilizadas para comprar palomas blancas libres de manchas para sacrificio a Dios. Al día siguiente Jesús regresó. The coins were used to buy blemish-free white doves to sacrifice to God. The permanently impure, such as the sick, were kept out by guards. The next day, Jesus went back. Muchas personas, al leer la historia de Jesús y los mercaderes, tener en el templo una tienda o algo similar, pensarían, no, esto es terrible, tener un comercio en un lugar sagrado. Pero en realidad era un acto calculado. Es como si alguien deliberadamente entra en la plaza principal de la ciudad capital a posar. En Washington o en Londres o donde sea, quemar la bandera es una forma de decir, este sistema está bajo el juicio de Dios. Y estoy seguro de que la gente habría entendido eso. Todo el mundo, incluyendo a Jesús, sabían que los sacerdotes del templo no tolerarían ningún insulto más. Poncio Pilatos también habría sido alertado por los disturbios. Las ideas de Jesús no podían ser ignoradas. Los peregrinos que venían por primera vez en toda su vida a Jerusalén, venían dirigiendo a algunos niños desde Galilea. Eso es lo que los líderes hacen. Ellos hablarían acerca de esto y esto es exactamente lo que los sacerdotes no querían. Todo lo que Jesús había hecho hasta el momento, las sanidades, las parábolas, las entradas provocativas en Jerusalén, le harían ganar más apoyo, pero igualmente habría conseguido hundirlo más en una confrontación con los sacerdotes del templo.
El resultado de ese encuentro decidiría el destino final de su misión.